Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Hoy les traemos un video que les dirá qué países no son buenos para los turistas, amigos. Viajar siempre es uno de los mayores placeres de la vida. Además de buscar y visitar destinos seguros, es esencial estar al tanto de los riesgos y peligros en varias partes del mundo. Así que en este video veremos los países más peligrosos del mundo, centrándonos en factores como conflictos, crimen e inestabilidad política. Esta información puede ayudar a los viajeros a tomar decisiones informadas sobre sus compromisos internacionales. Pero si aún no se han suscrito a nuestro canal, les pedimos que lo hagan. Suscríbanse. Mali ha estado marcado por una historia de golpes de Estado, conflictos y agitación social, lo que ha llevado a una situación política frágil. Todos estos factores hacen que sea uno de los países más violentos del mundo para los viajeros. Organizaciones terroristas como Al-Qaeda en el Magreb Islámico, AQMI, y el Estado Islámico en el Gran Sáhara, ISGS, tienen una presencia significativa en Mali, especialmente en las regiones del norte y centro. Han atacado a civiles y fuerzas de seguridad, lo que ha resultado en una gran violencia e inestabilidad. Mali también tiene una alta tasa de criminalidad, especialmente en la ciudad capital de Bamako, con incidentes como robos a mano armada, hurto y secuestros de autos. Además, el país tiene una cantidad significativa de minas terrestres y municiones sin explotar, especialmente en las regiones del norte. Además, el país ha experimentado brotes periódicos de enfermedades como el cólera, la meningitis y el ébola, que han cobrado la vida de numerosos niños. Por estas razones, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido una advertencia de nivel 4 no viajar, recomendando a los ciudadanos estadounidenses que eviten todo viaje al país. Otros países también han emitido advertencias y recomendaciones de viajes similares, enfatizando los peligros y riesgos involucrados en viajar a Mali. Ucrania, ubicada en Europa del Este, es una nación atrapada en una lucha geopolítica entre el este y el oeste. El conflicto en curso en el este de Ucrania, que comenzó en 2014, ha aumentado las tensiones entre Ucrania y Rusia. Con el apoyo de Moscú, separatistas prorrusos han tomado el control de partes de las regiones de Donetsk y Luhansk en Ucrania, lo que ha llevado a una guerra que ha cobrado la vida de miles de personas y ha desplazado a millones más. Desde entonces, Ucrania es considerada el país menos seguro del mundo para los viajeros. A pesar de los esfuerzos por mejorar la situación, Ucrania sigue siendo políticamente inestable y corrupta, con una economía en dificultades. La economía ha tenido dificultades para recuperarse del conflicto, con altos niveles de inflación, desempleo y pobreza. Ucrania depende en gran medida de la ayuda extranjera y los préstamos del FMI para mantener su economía. Rusia, el país más grande del mundo, no es ajena al peligro. Su política exterior a menudo se caracteriza por la agresión y las maniobras de poder. En 2014, Rusia anexó Crimea de Ucrania, lo que provocó condenas internacionales y sanciones contra Rusia. También se ha acusado a Rusia de interferir en elecciones extranjeras, incluyendo las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Estas acciones le han valido a Rusia una reputación como el país más violento del mundo. A nivel nacional, Rusia enfrenta varios desafíos. La disidencia política a menudo se encuentra con una represión severa y al gobierno se le ha acusado de abusos contra los derechos humanos. La corrupción es rampante, siendo el soborno y la malversación de fondos problemas significativos tanto en el sector público como privado. La región del norte del Cáucaso de Rusia es particularmente volátil, con una insurgencia islamista y movimientos separatistas que representan importantes amenazas de seguridad. Chechenia, en particular, ha sido el escenario de múltiples guerras y conflictos en curso, con informes de abusos contra los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales. La región también es conocida por sus altos niveles de crimen organizado y corrupción. Sudán del Sur se convirtió en una nación independiente el 9 de julio de 2011, después de que se celebrara un referéndum en enero. A pesar del optimismo inicial y las esperanzas de un futuro brillante, el país ha luchado por mantener la estabilidad. Desde entonces, las tensiones étnicas y las luchas por el poder político han exacerbado la situación.
El presidente Salva Kiir y su exvicepresidente, Riek Machar, han estado en desacuerdo desde la independencia de Sudán del Sur. En diciembre de 2013, su lucha por el poder se convirtió en una guerra civil, desplazando a millones de personas y cobrando miles de vidas. El conflicto se ha caracterizado por atrocidades brutales en ambos lados, incluyendo violaciones, asesinatos y el uso de niños soldados. Por lo tanto, el país se encuentra en el primer lugar en una lista de los países más peligrosos del mundo. La situación humanitaria en Sudán del Sur es desesperada, con hambruna y enfermedades desenfrenadas en todo el país. Las Naciones Unidas han declarado la hambruna en algunas partes del país y más de 7 millones de personas necesitan asistencia humanitaria. Los grupos armados también han atacado a trabajadores de ayuda y periodistas. Sudán del Sur es rico en recursos naturales, incluyendo petróleo, oro y tierras fértiles, pero estos recursos aún no han traído prosperidad al país. En cambio, han alimentado más conflictos y corrupción, con diferentes grupos compitiendo por controlar estos recursos. Se ha acusado al gobierno de gestionar mal estos recursos con poco beneficio para la población. Libia es conocida como uno de los países más violentos del mundo, habiendo enfrentado inestabilidad política y guerra civil desde la caída de Muammar Gaddafi en 2011. Actualmente, el país está dividido entre dos gobiernos rivales, el Gobierno de Acuerdo Nacional, GNA, en la ciudad capital de Trípoli y el Ejército Nacional Libio, LNA, en la ciudad oriental de Tobruk. Ambas partes firmaron un alto el fuego en 2020, pero todavía ocurren enfrentamientos ocasionales. El conflicto ha sido alimentado por diversos factores, desde la lucha por el poder hasta el control de las vastas reservas de petróleo del país. Diferentes grupos armados y milicias han aprovechado el vacío de poder creado por la caída de Gaddafi para controlar diferentes regiones del país. La presencia de grupos extremistas, incluyendo ISIS, ha aumentado la volatilidad y el peligro en Libia. Estos grupos han llevado a cabo ataques terroristas y asesinatos selectivos, desestabilizando aún más el país y dificultando que cualquier gobierno establezca control. Por supuesto, la violencia en curso ha tenido un impacto devastador en la población libia. El desplazamiento, la violencia y la falta de acceso a servicios esenciales han dejado a muchos libios luchando por sobrevivir. Muchos hospitales, escuelas y otros servicios esenciales están en estado de deterioro. Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales han estado trabajando para negociar un acuerdo de paz entre las facciones rivales, pero el progreso ha necesitado ser más rápido. Irak ha enfrentado numerosos desafíos a lo largo de los años debido a la guerra y el conflicto, siendo un país peligroso para visitar. Los remanentes del Estado Islámico, ISIS, continúan representando una amenaza significativa para las fuerzas iraquíes y los civiles, a pesar de estar debilitados considerablemente. Los atentados suicidas, los asesinatos y la violencia sectaria siguen siendo frecuentes en muchas partes del país. La sensación de peligro es constante para quienes viven y visitan allí. El conflicto entre el gobierno central y la región autónoma kurda añade aún más complejidad. Ha provocado tensiones y violencia, lo que hace la situación aún más precaria. La infraestructura en Irak ha sido gravemente dañada debido a años de guerra y conflicto, lo que también ha afectado la economía, con muchas empresas luchando por sobrevivir. Como resultado, las tasas de desempleo son altas y la pobreza es prevalente en muchas áreas del país. Además, la corrupción sigue siendo un problema significativo, exacerbando aún más los problemas que enfrenta Irak. Somalia, un país azotado por la falta de ley y el caos durante décadas, se ha ganado su reputación como uno de los países más peligrosos del mundo. Devastado por la guerra civil, la hambruna y la piratería, es una tierra donde reina la anarquía. El grupo militante Al-Shabaab, una facción del notorio Al-Qaeda, continúa sembrando el terror en toda la nación, llevando a cabo ataques mortales tanto contra civiles como contra fuerzas gubernamentales. La ausencia de un gobierno estable empeora la situación, con facciones y clanes en competencia por el poder. La corrupción rampante y la falta de infraestructura básica solo empeoran las condiciones de vida para el ciudadano somalí promedio. Para aquellos lo suficientemente valientes como para aventurarse en este territorio traicionero, se aconseja extrema precaución. Yemen está ubicado en el extremo sur de la península arábiga. Yemen es ampliamente considerado como uno de los países más peligrosos para visitar en el mundo. El país ha estado inmerso en una guerra civil desde 2015, con diversas facciones compitiendo por el control del gobierno.
Esto ha resultado en una violencia generalizada, desplazamientos y una crisis humanitaria que ha dejado a millones de personas en una necesidad desesperada de ayuda. Además, Yemen ha experimentado un aumento en la actividad criminal, incluyendo secuestros y robos armados, lo que añade aún más peligro para los visitantes. Su tasa de criminalidad es también la más alta en comparación con otros países, alcanzando un 68,93%. Las principales tribus en Yemen tienen fama de participar en actividades delictivas como saqueos y secuestros. Poseen armamento significativo y tienen autonomía en sus territorios locales. Desafortunadamente, los turistas están en riesgo de ser secuestrados y maltratados por estas tribus y pueden verse obligados a pagar un rescate considerable para asegurar su liberación. Las lluvias torrenciales e inundaciones que afectan la mayoría de las ciudades han hecho que viajar aquí sea inseguro y difícil. Las inundaciones han dañado carreteras y puentes, dificultando los viajes por tierra y aumentando los riesgos. En algunas áreas, las carreteras han sido completamente arrastradas y los puentes han colapsado, haciendo imposible viajar en vehículo. Según UNICEF, más de 11 millones de niños en Yemen necesitan asistencia humanitaria y millones enfrentan inseguridad alimentaria y carecen de servicios esenciales. Más de 540.000 niños menores de 5 años sufren actualmente desnutrición aguda severa. Sorprendentemente, un niño pierde la vida cada 10 minutos debido a causas prevenibles. Los visitantes a Yemen corren un alto riesgo de quedar atrapados en el fuego cruzado de la larga guerra y de ser blanco de grupos extremistas. Siria es un país que ha sido devastado por un conflicto continuo, lo que lo convierte en uno de los países más violentos del mundo. Desde el inicio de la guerra civil en 2011, el país se ha convertido en un punto caliente de violencia e inestabilidad, con numerosas facciones armadas compitiendo por el control del territorio y los recursos. El último evento catastrófico que ocurrió fue el terremoto Turquía-Siria, que golpeó en febrero de 2023. Lamentablemente, el terremoto resultó en una pérdida de vidas devastadora, con más de 50.000 muertes reportadas. El desastre también causó daños significativos a 116 instalaciones de salud, dejando a muchas personas sin acceso a atención médica crucial. Como resultado, se estima que 18 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente. Un asombroso 90% de los sirios vivían por debajo del umbral de pobreza, mientras que al menos 12 millones de personas, de una población restante de aproximadamente 16 millones, estaban experimentando inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos, PMA. Además del conflicto, el país también se enfrenta a un alto riesgo de enfermedades infecciosas, en parte debido al colapso de la infraestructura de salud pública. Se han reportado cerca de 40.000 muertes causadas por enfermedades como el cólera y el sarampión en varias partes del país. El acceso limitado a instalaciones de atención médica significa que muchas personas luchan por recibir atención médica adecuada. Sus ciudadanos están aún más afectados por las sanciones económicas y la inestabilidad política, lo que ha dificultado el acceso a bienes esenciales y la ayuda internacional. Además, aquellos que se aventuran en Siria, ya sea con fines humanitarios o periodísticos, enfrentan la constante amenaza de violencia y secuestros. Siria está entre los países más peligrosos del mundo para los periodistas. La falta de ley y orden, junto con la ausencia de un gobierno en funcionamiento, convierte a esta nación devastada por la guerra en un destino peligroso para los visitantes. Afganistán ha sido considerado durante mucho tiempo el país más peligroso del mundo según el Índice Global de Paz. La historia tumultuosa de la nación, el conflicto continuo y los altos niveles de violencia le han ganado esta dudosa distinción. El factor más alarmante es la prevalencia de grupos extremistas en el país. Los talibanes, por ejemplo, han estado llevando a cabo una brutal insurgencia contra el gobierno afgano durante más de 2 décadas. Han sido responsables de innumerables muertes, tanto de civiles como de soldados. Otros grupos, como ISIS y Al-Qaeda, también han establecido presencia en el país, lo que agrega aún más a la inestabilidad. Los ataques terroristas suelen ocurrir en aeropuertos y sitios religiosos, especialmente durante festivales religiosos como el mes de Ramadán. El nivel pronunciado de peligro en Afganistán se destaca aún más por su significativa tasa de criminalidad, que alcanzó el 76,32% en 2023. La proliferación de grupos armados y pandillas criminales es un factor crucial que contribuye a estas cifras alarmantes.
Se sabe que estos grupos participan en actividades ilícitas, como secuestros, robos y extorsiones, dirigidos a afganos acaudalados y extranjeros. Además, el comercio de drogas también ha desempeñado un papel significativo en el aumento de la tasa de criminalidad del país. Como el mayor productor de opio del mundo, responsable del 85% de la producción global de opio en 2020, el tráfico de drogas se ha convertido en una fuente lucrativa de ingresos para las organizaciones criminales. Esto, a su vez, ha llevado a un aumento en los delitos relacionados con drogas, incluyendo la adicción, el tráfico de drogas y la violencia asociada. Se necesita una presencia gubernamental fuerte en muchas áreas para combatir estos crímenes de manera efectiva. Además, la corrupción y las redes criminales robustas dificultan aún más mantener el orden y la ley en el país. Amigos, si les ha gustado este video, por favor denle like y compártanlo. Esperamos que se suscriban a nuestro canal, necesitamos muchos suscriptores para mantener nuestro canal, así que les pedimos que se suscriban. Gracias.